Porque ya está el doctor Rubén Arias, él es abogado, forma parte del trabajo maravilloso también que viene realizando AMI Salta, y en la jornada de hoy vamos a estar hablando sobre proceso ejecutivo, ¿verdad? Más que nada nos vamos a quedar en lo que es el pagaré. Así es. Pero hay mucha gente que... ¿Cómo le va, doctor, primero? Bien, muy ¿Todo bien? Sí, por el momento. Por el Sanito, tranquilo, trabajando en la lucha. Así es. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, estamos en un año complicado en el que muchas familias han tenido problemas financieros, algunos han perdido trabajo, otros están con intimaciones porque no han podido cubrir sobre todo las deudas que ya tenían contraídas y que tenían previsto en un esquema normal de trabajo poder cubrirla, y por razones obvias, en el sentido de que o han quedado sin empleo, se les redujo la carga horaria, se les redujo el sueldo, o directamente, en el caso muchos ha pasado con las personas que son autónomos, que tenían sus ingresos por la actividad que desarrollaban, y que a raíz de todo lo que pasó en este año, hubo mucho tiempo que estuvieron sin trabajar, resintiendo sus finanzas, gastando su poco ahorro, y todo han ido dejando quizás los préstamos, los créditos bancarios, la tarjeta de crédito pendiente de pago. Sí, eso es verdad. Me imagino de que ustedes en AMI han tenido varias consultas con respecto a eso. A mí me sorprende también a veces la presión telefónica que ejercen distintas empresas de cobranzas, tanto locales como de Buenos Aires, de Córdoba, a veces hasta colombianos llaman intimando a colombianos, del call center llaman intimando de que tiene una deuda, que se presente en tal lugar a firmar un convenio de pago. Si no, chao. Sí. Si no, se inicia el bloqueo, una refinanciación y demás, con tasas que son hasta inimaginables en cierto punto, ¿no? Son muy altas las tasas de intereses que le fijan, y es un detrimento importante para la economía familiar. También. Claro, las tasas que manejan los bancos realmente asustan. Sí. Por un préstamo tenés que pagar 2-3 veces el mismo. Si has caído, por desgracia, en lo que es la mora de la tarjeta de crédito por haber pagado el mínimo, por ejemplo, para poder seguir teniendo la financiación, ese saldo que te financia, no hay cómo justificar una actualización de esa índole. ¿Qué es lo que corresponde hacer en esas circunstancias? Bueno, el hecho, si ya refinanciaste la tarjeta de crédito, la tenés complicada. Si vas pagando la mínima, se te hace eterna esa deuda. Sí. Te das dos opciones: o pagar todo lo que debes, o seguir pagando las cuotas de refinanciación. O no pagar nada y esperar una acción judicial. Una ejecución, exactamente. Directamente lo que hace la tarjeta de crédito es poner a disposición del abogado la deuda, sí. Y ellos lo que hacen es intimarte vía judicial a que realices el pago. Una vez realizado el pago, ¿existe una etapa de mediación previa? Porque o sea, lo que a mí me... Básicamente, mediar no es tan necesario. No es exigencia. No es exigencia. Como tampoco es exigencia las intimaciones caóticas que te mandan constantemente, ya vía telefónica, vía mensaje de texto, las persecuciones con cartas documentadas. Que no son documentadas, no son dice judicial grande, sí. Y la chiquito dice extrajudicial. Y lo más chistoso es que viene de Capital Federal, claro. Para que uno pueda comunicarse es complicado. Entonces, cuando lo citan a uno para hacer una refinanciación, es un tema complicado, complejo, en el sentido de que, como decíamos, las tasas son muy altas, la economía no aguanta, entonces se hace una bola de nieve, ¿no? Es como el mismo caso de refinanciar la tarjeta, porque entre los honorarios de la consultora, entre los honorarios supuestos del abogado y la actualización que toman, que índice, una tasa bancaria duplicada o triplicada, la verdad que es realmente para estudiar. Yo creo que ¿cuánto terminas pagando? No, nunca terminas pagando. Claro, exactamente. Sé de casos de gente que tuvo que vender vehículos, vender casa para poder cancelar una deuda porque es el quíntuple de lo que pediste por ahí en un préstamo. Exactamente. Muchas veces pasa eso, entonces creo que el consejo en este sentido, según lo que vos me comentás, es asesorarse. Totalmente. Una de las formas, asesorarse, ir sabiendo a qué tiene uno, qué es lo que hacer, qué no hacer, cuándo firmar, no firmar. Eso es muy importante. Eso, ¿no? O sea, al firmar... ¿Y qué es lo que se firma? Exacto, tener conocimiento claro de lo que se firma. Claro, totalmente. Tiene que ir uno asesorado para ir tranquilo, más que nada. Bueno, eso sí. ¿Y cómo hacemos para asesorarnos? Bueno, una de las vías es ir a un abogado particular. Cuesta plata, cuesta caro.
A veces, sí, a veces cuesta caro. Pero pueden acercarse a AMI, donde estamos nosotros, podemos darle una mano, brindarle una ayuda, una solución. Una orientación. Es una orientación, básicamente. ¿Y las defensorías oficiales sirven en estos casos? Las defensorías oficiales sí, pero trabajan por ahí un poco más lento. Sería poco recomendable. Bien. En el caso de que, o sea, si a mí me llega una intimación por carta escrita que me tengo que presentar en el estudio jurídico del doctor Juan Pérez a las 18 horas para firmar para ver mi situación, caso contrario me inician acciones judiciales. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como deudor? Podría presentarse y ver la propuesta que tienen, ver qué tipo de acción se puede tomar en ese caso. Lo ideal sería ir asesorado, acompañado en lo posible, para no firmar cualquier cosa. Como se dice, no firmar. O sea, no firmar ante la presión, porque eso es lo que generalmente, o sea, uno lo presiona para que firme. Y lo que pasa es que le causan tanto pánico, ¿viste? Que le quitan la casa, que si no firmás te quitan la casa. Claro. Claro. Sí, lo primero que hacen es afectar el veraz, poner en rojo la firma para que no puedan sacar ningún tipo de crédito, préstamos, nada. Claro. Es básicamente eso. Ni hipoteca, no se puede sacar nada con la firma afectada. La otra es, dice, bueno, si usted no paga, vamos por los inmuebles que tienen, por los rodados que tienen, automotores, ya sea moto, camioneta, auto, cualquier tipo de vehículo que sea titular esta persona. O si no, ya de último, ya en lo que es en la parte judicial, ir por los bienes muebles. A la gente la presionan con todo eso. Y en cierta forma, tienen que saber que las intimaciones que les llega por carta no son efectivas. La única intimación que les pueda afectar concretamente es una intimación que llega a través de un oficio judicial debidamente firmado. Un traslado de demanda con mandamiento. Con mandamiento. El mandamiento es de embargo, no es de secuestro. No. Es para informar al demandado de que se encuentra embargado los bienes. ¿Y qué tiempo tiene desde que recibe ese mandamiento el deudor para interponer excepción y contestar la demanda? En el caso de que ya haya pagado o que pretenda hacer un plan de pago, presentarse ante el juez para refinanciar, ¿cuál es el plazo? El plazo, si no me equivoco, es de 5 días. Bien. Para poder contestar la demanda. Para poder contestar. En el caso de que ya haya pagado la deuda previamente y se haya iniciado la acción judicial, se interpone la excepción de que ya estaba pagada la deuda, saldada la deuda con algún recibo o comprobante de que fehacientemente se compruebe el saldo de la deuda. Se acreditó el pago. Exactamente, que el pago está acreditado y cumplido en su totalidad. En ese caso que voy a poner como ejemplo, los gastos del juicio que se inició innecesariamente, ¿qué es lo que pasa? En cuanto a los gastos de juicio, y bueno, a ver, el demandado ya corre con los gastos de poner un abogado, de estampillas, sellado, demás, son los gastos propios. Los de defensa de él. Los de defensa. En cuanto a los gastos de resto, ya decidirá el juez si va por la vía que corresponde. Puede ser por orden causado, puede ser que al ejecutado se le cobren los honorarios. Bien, ¿y qué otra particularidad tiene el juicio ejecutivo para más o menos advertir al deudor en cuanto a las previsiones que se tienen que tomar? Más allá de que lo más recomendable, como bien lo dijiste, es el tema de estar permanentemente asesorado, de no firmar nada sin haber tomado conocimiento real de lo que se está firmando, determinar sobre todo, entiendo que ante los intereses leoninos que se cobran en la financiación, ¿hay alguna acción que pueda tener el deudor o el demandado o el deudor? Y podría, si la deuda, por ejemplo, viene por medio de un pagaré, sí. En este caso, la naturaleza del juicio ejecutivo es la de cobrar dinero en suma líquida o fácilmente liquidable. No es la de derechos controvertidos y demás, es básicamente iniciar una acción para cobrar un crédito, en este caso, ¿sí? En cuanto a los intereses que puede llegar a fijar, por lo general están pactados por el juzgado, algunos juzgados de proceso ejecutivo están oscilando en un 3% de intereses. Cuando son juzgados en los cuales se trata esto, ¿no? Igual, el abogado de la otra parte, en este caso el acreedor, sí, lo que hace muchas veces es decir, bueno, a ver, hace una planilla de liquidación con todo el total de la deuda, más los intereses. Los intereses los va a pactar el abogado en ese caso, obviamente, de acuerdo a lo que tenga el juez,
como criterio, que estamos hablando de un 3%, y muchas veces ponen un interés de el artículo 552 del código, que habla de que son de carácter alimentario los intereses. En este caso la deuda tiene carácter alimentario en lo posible, y lo que se hace es sumar lo que fija la tasa de interés más alta del banco. Es un interés punitivo. Punitivo, exactamente. Bien, y el otro es de actualización. De actualización, totalmente. Entonces se suman los dos intereses, lo que fija el Banco Central, la tasa más alta que por lo general utilizan los giros en descubierto. Y de ahí se suma a la tasa que fija el juzgado, tasa prefijada. O sea, sí, un interés, pero estamos hablando de un 8% mensual. Obviamente, cuando al demandado le llega esta planilla de liquidación, se tienen que leerla sentado porque es muy complicado, es mucho, astronómico. Sí, es muchísimo. Lo que puede hacer, tiene que ir, en ese caso, que le llegue, tiene que llegar y presentar lo antes posible una impugnación de planilla. Te hago una consulta. Sí, don. ¿Qué tiempo dura desde que te llega la demanda hasta más o menos la sentencia o eventualmente la orden de pago, o sea, ya la etapa final del juicio ejecutivo? Y es variable. Bueno, en realidad este año es bastante particular. Es muy particular. Este año puede durar la verdad que, hasta diciembre del 2021. Bueno, el año pasado un promedio eran 5 o 6 meses. Sí, más o menos. Sí. Dependiendo si se llega con normalidad, si hay un acuerdo previo, si las partes pactan en algún momento vía extrajudicial un pago, un plan de pago. Bueno, ahí está, la vía extrajudicial. Si yo después hablo con el abogado de la contraparte, sí, ¿qué procedimiento tiene para decirme libero totalmente? Porque muchas veces va uno al estudio o va quizás al estudio de la tarjeta, que del abogado de la tarjeta de crédito, va al estudio del abogado del banco, dice, bueno, voy a pagar mi deuda, hace un plan de pago y el banco nunca informa ni al veraz ni al juzgado y queda como que, o sea, en los papeles, en el sistema bancario queda como que está pagado, pero legalmente sigue la deuda. ¿Qué garantías se tiene que tomar para poder tener la tranquilidad de que si yo firmo un convenio en un lugar privado, en un ámbito privado, en un estudio jurídico, más allá que esté un escribano, todo, se presente ese juzgado? Y si se pacta de esa manera, se podría homologar el acuerdo. Por medio de una homologación judicial, se haría efectivo una vez cumplimentado. Que exigir la homologación judicial. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Bien, eso es en el mismo juzgado donde me están haciendo la ejecución. Sí, se la presenta y ya el juzgado lo sortea. Perfecto. Por lo general. Bueno. Excelentes temas realmente. Bueno, acá los mensajes que van llegando dice buenas, saludo a todos, especialmente a Roberto, dice se lo extraña, dice Soña Magno. Jacqueline Salazar dice excelente explicación sobre tarjetas de crédito y deudas. También acá Carmen nos dice excelente tema a tratar. Bueno, esto y sobre todo en este tiempo de crisis. Hay que ¿no? reconocer que es un tema porque bastante imagínate, particular. a muchas personas también les llega ciertas notificaciones, han tenido problemas, por ejemplo, en atrasos de lo que es el pago de tarjetas, pero hay muchas personas que se quedaron sin trabajo también. Entonces es como que, claro, viene el momento de decir de que les agarra el pánico, porque imagínate, les llega la notificación de que vienen con todo el embargo, le afectan la firma de veraz, no tienen ni siquiera, por ejemplo, muchas personas han tenido que no tuvieron el tema de pagar en los colegios también. Entonces se hizo una masa bastante grande. Y más que te llega todo esto y que no le podés encontrar una solución, entonces está bueno también poder tener esta línea, ¿no? de guía, como para saber qué hacer, sobre todo en estos casos y en esta parte ya del año que vamos finalizando, que ha sido bastante complicado en lo económico. Así es. Y hay otro tema también que tenemos que informar, que es el tema de la inembargabilidad, ¿no? Hay bienes que por más que esté ejecutado no se pueden rematar. Como el bien de familia. Los bienes de familia en la casa. O sea, si la persona tiene su casa como bien de familia, esa casa tiene que tener tranquilidad que no va a ser rematada por más amenazas que le hagan, que por más escritos que le hagan firmar en ese sentido, es inembargable. Y hay bienes muebles también a respecto de garantizar la supervivencia del grupo familiar. Totalmente. ¿Cuáles son esos bienes? Y bienes indispensables que sean de uso fundamental de la familia, o por ejemplo también los bienes indispensables que sean de la profesión, exactamente. O sea, las herramientas, si yo soy un albañil, no me va a sacar una pala y una hormigonera. Exactamente. No.
si soy técnico en computación y manejo, perdón, programador. Sí, sí. La computadora o notebook que utilizo para mi herramienta de trabajo, como herramienta de trabajo, no puede ser embargada. Las camas donde duermen mis hijos no pueden ser embargadas. Una heladera en una familia tipo tampoco. Lo mismo que un juego de comedor, un televisor, en el caso de haber niños, son bienes que son inembargables. Entonces, sí, por ahí mucha gente se asusta cuando le dicen el embargo de los bienes muebles, entonces me van a sacar la silla, la mesa, el teléfono. Por ahí lo poco que tiene también, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, hace unos días estábamos hablando también así con algunos conocidos, y que vos sabés que le llegó también la notificación por vía mail, por número. Mensajes de textos abundan, ¿no? Claro, sí, no, y que estaban obviamente, si no se presentaba hasta en 48 horas, venía el embargo y todo lo demás. Sí, ya se imaginaba que venía un camión. Claro, pero sí. Y era de una tarjeta, dice que ellos dejaron, pero porque dice que pasó el tiempo, ¿viste las tarjetas del súper, Carrefour en este caso? Bueno, ellos son los que les habían enviado toda esta carta que imagínate, ellos quedaron sin trabajo en realidad y están tratando de sobrevivir en medio de tanta situación así, y encima que les llega esto, y entonces claro, imagínate, les llegó el mensaje de embargo, no tienen mucho tampoco en la casa, dice, pero nos van a sacar la heladera y todo esto de nuestros hijos, y qué hacemos, y dónde vamos, pero si encima los estudios, dice, por ahí no todos están abiertos. Imagínate, son 2 semanas atrás. Entonces, bueno, esto también genera algo que no tendría que pasar, ¿no? En este tema de pandemia. Pero ellos buscan cobrar. Sí, buscan mal, eso es lo peor. Exactamente, porque hay estudios o inclusive agencias que contratan matones, podríamos decir así, de que antes golpean la puerta y te amenazan. Las agencias de cobranza. Exactamente. ¿Y en el tema de los súper también tienen que hacer lo mismo? ¿O cómo es en el tema, por ejemplo, de esas tarjetas que tienen que cancelar de los súper? Es igual que una tarjeta de crédito. Es el mismo régimen porque son administradas por financieras. Ah, caramba. Sí, o sea, el régimen legal es exactamente lo mismo que una financiera o una tarjeta de crédito común. O sea, el problema en la tarjeta, cuando uno la usa bien, y eso sirve como consejo, es bueno porque poder aprovechar las cuotas de financiación, poder aprovechar las promociones, los descuentos. Pero al momento en que vos inicias ya voy a pagar el mínimo, te está poniendo una soga al cuello. Exactamente. El segundo mes, decir voy a volver a pagar el mínimo, ya estás ya tirándote 10 centímetros. Y cada mes hasta que llega un momento. Estás jugando al ahorcadito. Exactamente. Entonces al quinto mes, ya lo que vos podés eventualmente financiar, es imposible pagarlo porque te toman tasas del 30%, ¿viste? En algunos casos mensual, estamos hablando. Entonces la deuda de que era de 1.000 pesos se te ha hecho 5.000. Claro. En 2 meses, 3 meses, y vos decís, bueno, ya ahí ya no podés pagarlo ni el mínimo, porque se te va reduciendo el margen. Aparte, la presión que hacen sobre todo las tarjetas es impresionante en el sentido de decir, te mandan una financiera, te mandan WhatsApp, te llaman de números privados, números escondidos, te llaman al esposo, o sea, a la mamá, al papá, a todas las, consiguen los números de todas las familias. Manda mensajes de todo. Tremendo, sí, de que la deudora tanto debe tanto y presentarse tanto. Toda la familia. Y te mandan ya a veces hasta con el monto actualizado, hipotéticamente, porque una deuda de 1.000 pesos te puede decir debe 8.000. Claro. Cuando por ninguna razón en cálculos normales en cuanto a trámites judiciales puede llegar una deuda de 1.500 pesos a 8.000 pesos. Seguro. Salvo que hayan pasado 5 años en una hiperinflación. Entonces, esas son las situaciones que realmente asustan y sobre todo se aprovechan, podemos decirle, de la ignorancia de la gente, en el sentido de decir, no, sí, voy a ir a pagar porque si no van a venir, me van a cubrir los planteos del caso, me van a sacar las cosas, me venir, va a estar mi hijito viendo tele, se lo van a llevar el televisor, cuando en realidad ninguna de esas acciones sirve. Totalmente. O sea, ni siquiera legalmente sirven como antecedentes, porque los números que manejan no son números reales, las intimaciones esas no tienen la única intimación real que vale es el traslado de la demanda. Totalmente. Así es la única, Para la intimación judicial, obviamente, porque ahí hay un juicio abierto. Entonces, y muchas veces, arreglándolo judicialmente, se paga mucho menos que los números que venían manejando en las amenazas o en las cartas intimatorias. O sea que eso es una presión para el
para el deudor. Claro, son justamente eso, amenazas, intimaciones y nada más. Claro. Básicamente, pagando te cobro más. Estresarlo, nada sí, más. asustarlo para que pague. Y muchas veces funciona. No, sí, porque muchas veces la gente va y se asusta y paga. No le quiero pagar, hágame juicio. Pasan 2 semanas y te vuelven a llamar. Sí. No lo quiero pagar, hágame juicio. Y te siguen llamando. Y te siguen llamando. O sea, ellos no les conviene iniciar el juicio porque obviamente los números no le... Es que no van a beneficiar, claro. Exactamente. Seguro. Acá dice, buenas tardes, yo saqué un crédito en Dexter Sport y quedé debiendo una cuota, dicen Dexter. Cuando empezó la pandemia en marzo, me quedé sin trabajo y lo que gano no es suficiente. ¿Cómo debería ser para poder hacer mi pago ahora? Pero que no me saquen mucho interés, ya que lo que gano no es suficiente. Y bueno, básicamente tiene que comunicarse para ver cómo es una refinanciación de lo que tiene que pagar. Si no tuvo intimación judicial, que se presente ante la empresa voluntariamente, y plantea, claro, un plan de pago, y que obviamente antes de firmar ese plan de pago se haga asesorar en cuanto a qué es lo que el monto actualizado al cual tendría que sería razonable que pague. Claro. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, ya igual de todas formas después vamos a pasar los teléfonos, ¿no? De AMI también, sí, para que puedan contactarse, para que la gente pueda comunicarse. Viviana Albornoz es quien nos escribió también en nuestra página en Siempre con la Gente. Ya te pasamos los teléfonos, doctor, lo tiene para que lo vayan anotando, para que lo vayan agendando. Si este es tu caso, si esto es realmente lo que estás viviendo, entonces comunicate también a estos números. Al número 387-610-6050. Ese es el teléfono de AMI. Las consultas que tengan, somos un grupo de profesionales que estamos para despejar dudas y asesorar a la gente. Así que bueno, esperamos la consulta y cualquier problema veremos cómo guiarlos. Actualmente se están dando turnos por WhatsApp. Sí. Se están haciendo seguramente ya con toda esta liberación que hay en cuanto a la pandemia, ya vamos a habilitar los turnos de atención. Pronto vamos a inaugurar el local, o sea, un espacio de atención también y de asesoramiento en la zona norte, en el centro vecinal de Barrio Miguel Ortiz, subiría al 2300, donde va a haber también una atención permanente, guardias programadas para poder asesorar. También estamos yendo los sábados a la tarde, las clases que damos de defensa personal para mujeres, van siempre 2 abogados que están dando asesoramiento, sobre todo en lo que es violencia familiar, sí, los trámites que tienen que seguir las personas víctimas de violencia, orientarlas en cuanto a la problemática intrafamiliar que muchas veces sufren, y que cuesta en este momento hacer las denuncias o iniciar las acciones legales. Bueno, están los abogados permanentemente. En este caso los viernes son en la plaza de la segunda rotonda de Tecerritos, de 6:30 a 7:30. También este fin de semana vamos a dar clases de zumba en Pereira Rosas, donde también van a estar los abogados de AMI Salta, brindando asesoramiento. Mirá vos, bueno, y así que este fin seguimos de semana las actividades. Fin de semana tremendo, bueno, también lo que se viene, y lo que fue la clase de zumba fue tremenda también. Y tenemos la caminata que estamos realizando en la zona oeste alta hasta la Plaza España. Buenísimo, también, bueno, ahí está Norma Tejada con su equipo trabajando a full para que el sábado salimos del centro vecinal de Barrio Isla Malvinas hasta la Plaza España, donde vamos a tener clases de zumba y algunas otras actividades que se irán sumando en el transcurso de esta semana. El jueves ya estaremos anunciando definitivamente el programa. Bueno, genial, entonces para que todos los vayan agendando. Acá me dicen, doctor, si puede repetir por favor el número de teléfono de AMI Salta. El 387-610-6050. Bien. Bueno, Silvia Arias nos pregunta, una consulta: ¿cómo puedo hacer para que me den el libre deuda del banco BST? Yo ya lo cancelé en agosto y me siguen llamando. Bueno, ese es el gran problema. Y ahí está el otro tema también. ¿Me entendés? De que, bueno, seguramente si no logra hacer, va a tener que hacer una intimación por carta documento, acreditando de alguna manera el pago, e intimar a que se le dé debe tener algún recibo la señora de que ya un comprobante de pago. Claro.
el saldo total de la deuda. Si la deuda la pagó extrajudicialmente, tiene que hacer a través de carta de documento. Sí, totalmente. Si la pagó judicialmente, tiene que ir al juzgado con el comprobante de la cancelación y con eso intimar en el banco, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así es. Bueno, perfecto. Respondimos entonces las preguntas, las consultas de cada uno de ustedes y reiteramos entonces para que lo puedan anotar y lo puedan agendar. Dice que se quedaron en el 3876-106-050. Reiteramos, 3876-106-050, el número de AMI Salta. Bueno, doctor, le agradecemos, el tiempo se nos ha cumplido. Muchas gracias, doctor. Saludo a todo el equipo de AMI que están haciendo un trabajo tremendo. Maravilloso. Bueno, más tarde viene un contador también a hablar sobre emprendedurismo. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a usted, doctor.